Agradecemos la presencia de José Carlos Vera, director general de Gestión Descentralizada del Ministerio de Educación. La licenciada Gabriela Jiménez, directora de Inmunizaciones del Ministerio de Salud, anuncia que los profesores que estén en el padrón del Ministerio de Educación se pueden acercar a vacunarse. ¿Cuándo fue la última vez que se actualizó ese padrón? Si los profesores nos están escuchando, felizmente a través de esta señal hasta en el último rincón del país y están conscientes que no están en ese padrón, ¿no? ¿Qué deben hacer? Sí, Mauricio, gracias para poder precisarlo. Efectivamente, el Ministerio de Educación ha enviado ya hace bastante tiempo, cuando iniciamos estas coordinaciones, el padrón de no solo docentes, sino todo el personal administrativo, directivo, docentes que trabajan en las instituciones educativas. De todo el país. Este padrón consta de 675,000 personas, como digo, entre docentes y trabajadores. De estos, ya hemos avanzado en un proceso de vacunación y podemos decir que 417,000 personas de este padrón han recibido ya por lo menos una dosis de la vacuna. Esto significa el 62%. Y 302,729 han recibido ya las 2 dosis. Esto es 45%. Esto quiere decir que el 45% de docentes y personal que trabaja en las instituciones educativas de nuestro país está ya inmunizado con las 2 dosis. Es una condición bastante favorable para propiciar precisamente el retorno a la semipresencialidad, que es el esfuerzo que estamos impulsando. Tenemos entendido que tienen que trabajar en armonía con el Ministerio de Salud y hay una norma vigente que antes de abrir el colegio tienen que evaluar el nivel de contagios en la zona donde se va a abrir. Y eso escapa completamente al Ministerio de Educación. ¿En qué sentido? Por muchos deseos y conciencia que tenemos de la importancia de la presencialidad, si el Ministerio de Salud considera que es muy peligroso en alguna región del país por el índice de contagios con información científica, ustedes no podrían abrir el colegio, y esto no se da en otros países de la región. ¿Por qué finalmente estamos de alguna manera como poniéndonos nuestras propias vallas para volver a la presencialidad? Sí, a ver, el diseño de la estrategia que se planteó de manera coordinada, como dices, entre salud y educación, ha sido avanzar en un plan que garantice un retorno seguro por sobre todas las cosas, pero además que sea progresivo, gradual y voluntario, ¿sí? Desde ese enfoque, efectivamente, el Ministerio de Educación habilita un conjunto de instituciones educativas. ¿Qué significa habilitación? Lo que has señalado. En función a criterios epidemiológicos determinados por el MINSA, cada 15 días el Minedu emite una lista de instituciones educativas que cumplen con estos criterios epidemiológicos, es decir, podrían avanzar en el retorno. Hoy esa lista es de 68,000 escuelas en todo el país, tanto públicas como privadas. ¿Qué tienen que hacer estas 68,000 para, además de estar habilitadas, retornar efectivamente? Tienen que cumplir 2 condiciones más. La primera de ellas es garantizar todas las condiciones de bioseguridad, es decir, los protocolos, adquirir sus mascarillas, sus kits básicos de higiene, garantizar aforos, implementar los lavamanos. Para todo ello, los directores de los colegios han recibido recursos para poder implementar estas condiciones. Y la segunda de ellas es el acuerdo social, la voluntad de la comunidad educativa, padres y madres de familia, organización comunitaria, autoridades locales, para poder retornar. Una vez que cumplimos estos 3 grupos de condiciones, las instituciones pueden volver. Por eso es que efectivamente hay una brecha entre 68,000 habilitadas y 5,350 que al día de hoy ya están brindando servicios de semipresencialidad. Es un proceso progresivo, sí. Tenemos que acelerar la velocidad de avance, sí,
pero es una decisión conjunta que no depende solo del ministerio, depende también de los gobiernos regionales, que son quienes gestionan los servicios educativos en nuestro país en este Depende trabajo del articulado. Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación, de los gobiernos regionales, y ha mencionado algo que es un pilar para el retorno a clases. La norma dice que la decisión es voluntaria de las familias, no están obligados a mandar a sus hijos al colegio, ¿no? Y Así escuchamos es. voces que tenemos que validar desde el temor, desde la noticia falsa, desde el miedo, no desde la data científica. Yo no voy a mandar a mis hijos bajo ningún motivo porque me van a traer la COVID-19 a casa. ¿Qué campaña se está haciendo para que los padres de familia no tomen decisiones desde una noticia falsa, desde el miedo y no con data científica? Así es, estamos trabajando permanentemente con salud, con la Dirección también de Promoción de la Salud y a través de las direcciones regionales y la SUGEL para transmitir confianza a la comunidad educativa. Este es un tema de confianza y Perdón la avanzar sobre interrupción. los miedos. Están trabajando, si podemos ir a los detalles, puerta a puerta, con plataformas digitales, llegan los mensajes a las familias de todos los rincones del país. Cuando dice estamos trabajando en una campaña, si podemos ir a los detalles, se lo agradecería. Sí, todas las UGELes tienen portales y trabajos directos familia por familia, ¿no? Las UGELes y los directores de las instituciones educativas han recibido herramientas, manuales de comunicación, kits donde se plantean mensajes claros, ¿no? Y que además la evidencia internacional, como tú lo señalas, los estudiantes no son vectores de contagio fuertes. El grado de carga viral en los niños es menor, como lo sabemos, ¿no? Y las escuelas, también lo demuestra la evidencia internacional, si se controlan todos los aspectos y protocolos, son espacios seguros. ¿Qué es lo que hay que cuidar? Y en eso estamos haciendo mucho énfasis, sobre todo en ámbitos urbanos, que ya están habilitados además. ¿Cuál es el riesgo? El traslado, el transporte. En Lima Metropolitana, por ejemplo, donde ya tenemos 1.779 instituciones habilitadas que están trabajando para generar las condiciones, hay que tener mucho cuidado en el desplazamiento. Los estudiantes y docentes no estudian donde viven. Entonces, el transporte es un factor a controlar. En ese sentido, estamos trabajando y hay una apuesta, se llama Aprendo en Comunidad, para que en estos espacios urbanos los escolares y las familias puedan ya utilizar los espacios públicos y abiertos de las escuelas, las canchas deportivas, los coliseos, los parques. Tenemos 185 puntos de encuentro ya funcionando en Lima Metropolitana con campañas de comunicación y sensibilización a la población en la línea de lo que señalabas, Mauricio. ¿A qué segmento de la población escolar están dirigidas estas clases de recreación en espacios abiertos o de conocimientos en espacios abiertos? ¿A primaria y secundaria? ¿Algunos años de primaria, educación inicial? Hay, dentro de todo el ciclo educativo hay algunas áreas, como tú señalas, de mayor vulnerabilidad o de mayor necesidad de estos espacios. Una primera es la educación inicial, obviamente, donde inicias procesos de socialización y reforzamiento. Primero y segundo de primaria son básicos para afianzar aspectos de lectoescritura. La semipresencialidad prioriza ese ámbito. Y luego las transiciones. Quinto y sexto de primaria, cuarto y quinto de secundaria. Son espacios también importantes donde la semipresencialidad, el contacto con el docente, el trabajo socioemocional con los estudiantes y la socialización e interacción entre ellos es fundamental. Así que si tenemos que priorizar, es decir, a esos grados vamos. Perdóneme la interrupción. Es decir, si yo vivo, ¿no?, en Villa El Salvador y el colegio de mis hijos queda en Chorrillos, yo debo buscar un espacio público en Villa El Salvador donde voy a encontrar profesores que ha puesto el Ministerio de Educación para estimular a mis hijos en esta transición de retorno a clases. ¿Entendí bien el espíritu de la norma? Ese es el espíritu de la norma de Aprendo en Comunidad. Los padres que nos están escuchando, ¿no?, y están obviamente necesitados, ¿no?, que sus niños vayan a un espacio público y que estén estimulados por un profesional de la educación. ¿A dónde encuentran la información?
los padres que estén interesados para poder implementar esta No, acogerse, me experiencia de imagino que aprendo en comunidad. ya está en curso o es algo que van a hacer. Ahí no sé. Hoy en Lima Metropolitana, como te decía, Está en tenemos funcionamiento. 185 puntos que ya están funcionando. Ya, pero yo, padre de familia, ¿cómo me entero para llevar a mi hijo a ese punto que está funcionando para que sea educado, estimulado y que mejore su salud emocional? La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana tiene un canal abierto permanentemente y la UGEL de cada una de las jurisdicciones. En Lima Metropolitana tenemos 7 UGELs, ahí se está brindando la información y pueden acudir también a los canales, a los Facebook y a las redes sociales para tener información al respecto. Y estamos intensificando también la campaña de comunicación hacia las familias para que puedan estar informadas de estas posibilidades. Es decir, recordemos también, Mauricio, que hay que seguir garantizando que en Lima, que recién ha sido habilitada hace un par de semanas, se cumplan con todas las condiciones de bioseguridad para garantizar el bienestar y la salud de los estudiantes en estos espacios. Le agradecería que permanezca con nosotros, por favor. Me tengo que ir a un brevísimo receso, porque si bien es cierto, las normas de bioseguridad se tiene que cumplir en todos los países del mundo, la doble mascarilla, la distancia social, el lavado de manos, ¿no? Queremos saber cómo están preparando, ¿no?, esta evidente, ¿no?, carga que van a tener los profesores al migrar los alumnos del sistema privado al sistema nacional. Tenemos entendido que más de 350.000 escolares del sector privado han migrado a colegios nacionales. ¿Cómo se han preparado para contener esta carga inminente que van a tener los profesores? Con su respuesta volvemos luego de este brevísimo receso. A desarrollar su personalidad. Han visto muchos niños, además, partir súbitamente a sus abuelos, a sus tíos, a sus padres. Tenemos el índice de orfandad más alto de la región de niños huérfanos por COVID, ¿no? En ese sentido, señor José Carlos Vera, en otros países hay experiencias positivas de recibir a los chicos en las aulas, pero estar muy atentos a lo que su salud emocional exterioriza. Si hay un niño que no quiere jugar, un niño cabizbajo, se han montado equipos multidisciplinarios para atenderlos. Nosotros que estamos previendo para, más allá de dar conocimientos, obviamente, enseñar matemáticas, lenguaje o lo que venga, adecuarnos a los tiempos que está viviendo la población escolar, que son dramáticos. Sí, así es, Mauricio, la afectación socioemocional a estudiantes y docentes ha sido muy grande en esta pandemia. El sector educación ya antes de la pandemia tenía desplegados en todo el territorio, tanto a nivel de UGEL como en instituciones educativas, equipos multidisciplinarios de convivencia estudiantil, educativa, ¿no?, conformados por docentes, tutores, ¿no?, que venían acompañando, enfocándose principalmente en prevenir casos de bullying, ¿no?, que era un fenómeno que se daba. Ahora estos equipos están redireccionando su trabajo a precisamente detectar, identificar y referir claramente casos de afectación socioemocional. Se ha identificado incremento en estrés, en angustia, en depresión en niños y adolescentes. Entonces hay un énfasis en ello. Se ha estado realizando un trabajo, digamos, remoto a través de líneas de ayuda a estudiantes y docentes, y en ámbitos donde ya se ha retornado a semipresencialidad, estos equipos están trabajando con las escuelas y los estudiantes, ¿no? Entonces, efectivamente, esa es una prioridad y ese es uno de los puntos que además en el decreto supremo que salió publicado hoy, declarando en emergencia la educación en el Perú, es uno de los puntos, el primero, en recuperación de aprendizajes, retorno a semipresencialidad y trabajo socioemocional. Queremos insistir en el trabajo socioemocional porque la cantidad de alumnos que han migrado, insisto, del sector privado al público es exponencial. ¿Ustedes también han multiplicado el número de profesores, de psicólogos o de equipos multidisciplinarios para contenerlos?
Así es, como tú señalabas, Mauricio, entre el 2020 y el 2021 se ha registrado una migración de aproximadamente 350,000 estudiantes de la matrícula privada a la pública. Solo en la plataforma virtual que pusimos a disposición en el 2020, 120,000 estudiantes migraron. Lo que ha hecho el sistema es prepararse para ello. Lo primero es que se ampliaron vacantes físicas presenciales y además se han ampliado vacantes semipresenciales para recibir a todos estos estudiantes. Y se han invertido ya más de 100 millones de soles con el Ministerio de Economía y Finanzas para contratar a más de 6,000 personas entre docentes y personal administrativo para poder recibir a esta población que ha migrado de la matrícula pública a la privada. Se ha además garantizado también la entrega de alimentos de Jaliwarma para este incremento y se está coordinando con PRONIET, se ha coordinado con PRONIET ya para cuando retornen a la presencialidad tener el mobiliario suficiente para ellos, ¿no? Estamos identificando también que un porcentaje de este número está volviendo a la matrícula privada en la medida que mejora la situación económica de las familias, ¿no? Pero es una oportunidad también para fortalecer la oferta pública de nuestro país. Con la publicación de esta norma que está hoy en el peruano y con el plan que usted acaba de detallar, de alguna manera se está enmendando esta declaración que recibimos del presidente del Consejo de Ministros que el retorno a clases será para el próximo año. Me parece que todo está dado para que sea antes. Sí, el miércoles hemos estado en Consejo de Ministros presentando el plan y la estrategia de retorno y lo que se ha, digamos, conversado y acordado es que si bien la presencialidad en su totalidad, como lo ha señalado el Premier y el presidente, estaría en todas sus condiciones para el próximo año, este año vamos a seguir avanzando con el plan de semipresencialidad gradual, seguro y voluntario, ¿no? Esa es la apuesta en conjunto. Avanzamos con semipresencialidad, garantizando todas las condiciones para que el siguiente año podamos tener una presencialidad por completo, pero que además combine la educación virtual, ¿no? Vamos a tener un modelo híbrido, utilizando Aprendo en Casa como un recurso adicional para que los docentes trabajen como un complementario a lo presencial. Nos queda clarísimo, le agradecemos el tiempo que nos ha dado en Encendidos y hasta una próxima oportunidad. Gracias, señor Vera. Muchísimas gracias, Mauricio. A seguir cuidándonos. Un abrazo. A seguir cuidándonos, hay vacunatón este fin de semana, empiezan mañana a las 7 de la mañana, la meta es bastante ambiciosa, 600,000 vacunados, ojalá superen la meta. Vamos a la pausa y regresamos con más en Encendidos.